Relatos en carretera de noche. Yo por mi trabajo a veces tengo que viajar de noche en carretera y no solo eso, también por brechas oscuras. Realmente nunca me ha pasado nada extraño, pero sí se llegan a ver a veces como morfologías humanoides entre la composición de la naturaleza y los ángulos de la luz. Les dejo un video para que vean más o menos el ambiente que vengo manejando, jajaja. Hace unas semanas veníamos viajando de casa de mis abuelos a nuestra casa. Hay dos caminos, una carretera federal donde hay bastante tránsito y luz y otro camino viejo que viene por poblados. Muchos más oscuro y con poca afluencia. Esa vez hubo un accidente en la carretera y optamos por venir por el camino viejo. Cuando veníamos por una zona particularmente despoblada y oscura, mi mamá y yo vimos por encima del carro un ave enorme. Yo calculo que media unos 3 metros de ancho o más, porque notaba que venía a gran altura y aún así se veía que era enorme. Alcancé a notar que en lugar de plumas parecía que tenía pelo porque parecía muy densa, no sé si me explico. Se alcanzaba a ver por encima porque había luna. Yo digo que era un ave, porque volaba, pero cuando volteé a ver por donde se iba más bien parecía un bulto largo con alas obviamente, pero no le veía ni la cabeza ni las patas. Una noche me dirigía a recoger a mi papá a un lugar cercano de la casa. Al pasar una curva vi a un señor caminando y dije, pobre señor, ya es muy tarde para que camine a estas horas. Aparte de que la carretera está muy oscura, total. Llegué por mi papá y cuando veníamos de regreso vi al mismo señor en el mismo lugar y pensé que tal vez se sentía mal. Le dije a mi papá, pobre señor, ya lleva ahí un rato, y mi papá me preguntó, ¿cuál señor? Y yo, ese, que está ahí en la curva. Mi papá me respondió que ahí no había nadie, pero no podía ser eso posible, porque yo seguía viendo al mismo señor, ahí parado. Cuando pasamos por ahí, ya no quise voltear. ¿Por qué no me explicaba por qué mi papá no lo veía? Me autoconvencí de que solo fue mi imaginación, pero he escuchado a personas relatar lo mismo que a mí me pasó y pensamos que es un alma en pena que anda por ahí. En la carretera transpeninsular del lado norte he visto varios espectros. Una figura blanca que se asemeja a una mujer con vestido largo cruzando de lado a lado, y personas que se aparecen de repente caminando al lado de la carretera con ropa muy vieja, manchada y con la mirada perdida. Así como aparecen, desaparecen. Una vez venía de Guadalajara a Coahuila en autobús. Me quedé dormido y me desperté como a las 2 de la mañana y volteé a la ventana para ver hacia afuera y vi al lado de la carretera dos bolas blancas fosforescentes como de 1,5 metros, una siguiendo a la otra en zigzag, dando como saltos. Esto en lo que parecía ser un sembradío, o no sé si solo era follaje alto. Desde ese día me quedé pensando en qué cosas verán los choferes en sus trayectos. Estoy seguro que nadie más lo vio de los que íbamos en el camión, ya que íbamos todos dormidos. En la carretera Mexicali-San Felipe se aparece una enfermera. Esta fue desvivida hace varias primaveras, ya que al salir de su trabajo por unos asaltantes, la cual muchos días después fue encontrada en un barranco sin vida. Bueno, hay muchas historias de traileros en los cuales se dice que se aparece en la noche pidiendo raite, y si no le da se aparece en el asiento del copiloto y haciendo que tengas un accidente en el mismo arroyo donde su cuerpo fue encontrado. Antes yo creía que era un mito, pero mi madre dice que logró verla ya a tales horas de la noche. Dice que miró a una mujer en un letrero de donde ella fue recogida y que la mujer estaba pidiendo un aventón. Mi madre la ignoró y a ella no le pasó nada porque estaba acompañada del padre de mi hermana. La carretera Mexicali-Rumorosa. Esta carretera es famosísima por muchas cosas. Su mayor atractivo turístico era el panteón de carros que había cuando te detenías en un punto para descansar. Mirabas hacia abajo y era impresionante la cantidad de autos que había. Hoy en día ya fue remodelada la carretera y es más segura, aunque con imbéciles al volante. Toda carretera es insegura. Antes era de 2 sentidos y las curvas eran más cerradas. Ahora cada sentido de carretera tiene su ruta. También es famosísima por sus avistamientos de ovnis y historias paranormales. La primera le pasó a un operador que trabajaba para mi papá. Dice que iba rumbo a Monterrey, y pues que iba bien, hasta que llegó a cierto punto de la carretera, le dio un sueño muy pesado. Entonces estuvo aguantando el sueño para parar en una tienda. Ya llegó a la tienda y se compró café, chicles y cigarros, y en eso, llega un señor, el cual le comentó al operador que le decían el diablo, y pues ya empezaron a hablar. Ambos se fueron para Monterrey. El operador iba adelante, el otro señor pues iba atrás, que se iban hablando por el radio, y dice que a cierto punto dejó de escuchar al señor, y que no lo miraba atrás de él. Entonces el operador decidió frenar para esperarlo. Dice que pasó 1 hora y que no más no pasaba. Entonces dice que ya mejor se subió al tráiler y se fue, y pues ya, ahí quedó eso. Tiempo después, volvió a salir rumbo a Monterrey. Y dice que se acuerda del kilómetro donde paró aquella vez, y que pasó y no miró la tienda en la que paró. Entonces paró en otra más
adelante y preguntó, y le dijeron que esa tienda se quemó por un accidente, que la señora que atendía la tienda y el chofer murieron, para sorpresa de él. El chofer era con el que había estado hablando y el mismo al que le decían el diablo, y ahí terminó esta primera historia, jaja. La otra le pasó a mi hermana que iban igual para Monterrey, iba ella y con otro operador que trabajaba con mi papá, bueno, ya, iban para allá y de noche igual, que iban bien y todo. Entonces dice ella que en la orilla de la carretera había un tipo apache, que con taparrabos y guaraches de esos que son amarrados, pero llegan casi a la rodilla, pero dice que esa cosa media como 3 metros, tal vez más. Y dice que esa cosa de 2 o 3 pasos cruzó toda la carretera de lado a lado, y pues ya jaja. Y tengo otra, igual que le pasó a mi hermana, pero esta vez fue con uno de sus ex, la contaré aprovechando jaja, ya era de noche, creo, y que iban para la casa, pero para llegar a esa casa, pasaban por una carretera también, y de un lado es puro cerro y del otro pues se ve la ciudad, y dice que en la orilla de la carretera del lado de los cerros, vieron a un hombre que iba así. Si han visto el video de unas personas que iban en un carro de noche, y van grabando la carretera, se ve una mujer que iba con los brazos igual y de blanco, pues algo así vieron ellos. Por San Juan Z es muy común ver esferas de fuego. Algunas veces cuando regresamos en la madrugada del trabajo mis compañeros y yo nos ha tocado ver estas cosas a mitad de carrera y ver cómo se esconden o saltan de árbol en árbol. Llámenme loca o lo que quieran, pero yo vi algo súper raro en plena carretera, eran las 8 de la mañana, yo soy de Yucatán y estaba estudiando en la capital pero en realidad soy de un pueblo. Contexto, para que entiendan sobre los foráneos, bueno ese día habían elecciones en mi pueblito y como sabía que el tráfico se ponía tenso en esas fechas decidí viajar lo más temprano para mí. Iba con un amigo. Yo iba conduciendo, de repente a lo lejos vi una criaturita en medio de la carretera así que empecé a bajar mi velocidad y mi amigo iba de copiloto con el asiento todo para atrás. Pues que le dolía la espalda pero veníamos en el chisme, la cosa que empiezo a bajar mi velocidad y me empiezo a acercar y veo un animalito parado y me acerco más y era súper raro. Les describo, era como un puercoespín parado de 2 patas pero tenía un penacho. Como plumas verdes y grises. Se podía mirar a distancia lo hermoso que era, cuando le dije a mi amigo, güey, ¿qué es eso? Él se trató de parar y ya estaba enfrente del animal. La cosa esa se quedó enfrente de nosotros el animalito y tranquilamente se regresó en el monte. De 4 patas. Quedamos en shock. Empezamos a pensar que ¿qué era eso? ¿Qué clase de animal tan raro? Yo solo recuerdo el penacho. Eso me pasó hace como 13 años atrás. En ese pueblito me han pasado cosas sobrenaturales e interesantes. Existen varios relatos, uno era de un trailero en la carretera La Rumorosa donde se habla de avistamientos de fantasmas, voces, accidentes sin explicación, etc. Donde se dice que un trailero iba por esa ruta cuando vio a una abuelita la cual se veía que cargaba un saco pesado, él se detuvo y cuando casi abre la puerta pasó un tráiler a toda velocidad. Él ayudó a subir el saco y a la abuelita a la cabina. Después de un rato la abuelita dijo que ya se iba a bajar, abrió la puerta y se fue. El trailero la buscó porque no había bajado el saco pero ya no se veía rastro de la abuelita ni del saco, siguió su camino y después vio que el tráiler que lo había rebasado, había tenido un accidente. También en Nueva Jersey existe el relato del diablo o demonio de Jersey el cual comentan que tiene cabeza de caballo, un cuerpo extraño, pezuñas y alas de murciélago con brazos con garras. Se dice que este ser asusta o ataca a las personas que van por la carretera. Esto fue hace como 4 años. Iba de Ciudad Guayana a Valencia. Hay un tramo que empieza desde un parador turístico llamado El Guapo hasta un punto de control llamado El Clavo. Ese tramo para ese tiempo en El Guapo y en El Clavo a las 12 de la noche cerraban el paso hasta las 3 o 4 de la mañana, depende, a veces abrían apenas empezaba a amanecer, por la inseguridad. Esa noche llegamos ahí y me quedé dormido hasta las 2 de la mañana que empezaron a pitar porque nos iban a escoltar hasta El Clavo. Bueno, íbamos en la caravana, convoy, y me percaté de la sombra de una persona del tamaño del autobús y iba caminando a la par del autobús. Todo eso estaba oscuro pero la sombra era oscuro, seguí sin voltear a la ventana. Fue bastante raro eso la verdad, con que la vibra era bastante pesada desde Clarines, un tramo antes de llegar a El Guapo, hasta El Clavo. Tengo una anécdota que me contó mi papá, él venía de viaje en un camión en medio de una carretera a mitad de la noche. Cuenta que cuando iba manejando vio por el retrovisor un camión que le hacía un parpadeo de luces en reiteradas ocasiones, él pensó que el camión quería pasarlo así que se puso para un lado pero el camión no pasó jamás. Bueno, esto no es de terror, pero sí es asombroso como en Oaxaca en la comunidad llamada La Ventosa.
A partir de septiembre más o menos los vientos son tan fuertes que para cruzar ese tramo de carretera los trailers se forman uno al lado del otro para que no los vuelque el viento, según ley. Los vientos llegan a golpear hasta 200 kilómetros por hora, que sería lo mismo que los vientos de un huracán. Yo capté esto bajando un cerro, jajaja, ni idea de qué sea. A mí me pasó un 4 de noviembre lo siguiente. El escalofrío que sentí y la forma que lagrimé al ver una silueta blanca a las 4:40 de la mañana en el tramo Chuburná/Chelem aquí en Yucatán, pocas veces lo he experimentado. Una sensación horrible que ni por el retrovisor me atreví a mirar cuando lo pasé. Hay que recordar que estábamos en el mes de los finados. Viajaba de noche con un amigo en moto. Tenía unas grandes luces y era una noche clarita, de luna llena. El camino era muy tortuoso y eran cerca de las 12 de la noche, justo, una noche antes de Navidad. De repente en una curva una silueta de una niña se me puso de frente. No sé cómo, pero reaccioné y seguí mi marcha. Para mal, la moto se quedó varada, juraba que iba full de gas y siempre sus mantenimientos al día. Total es que mi amigo me dijo que vio lo mismo y pensó, hasta aquí llegamos. Nunca supe cuál fue el motivo. En Oaxaca, más exacto en la carrera Juchitán-Tehuantepec, hay un tramo al que se le conoce como Pepe y Lolita. En ese tramo ha habido un gran número de accidentes a pesar que toda la carretera es recta, e incluso había escuchado, de esto ya tiene algunos años, que en la madrugada se hacen cultos en una granja que por ahí está ubicada y creo que se ve desde la carretera. Yo he pasado unas cuantas veces por ahí, pero solo de día. Los accidentes son más durante la noche. Si alguien más sabe sobre esto, comente por favor, o si algún dato es erróneo. Esto es a lo que yo sé.